Aleluya. Dios los bendiga, hermanos, en esta tarde. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que el Señor nos da. Aleluya, en este tiempo de poder degustar su bondad, su amor, su paciencia, su misericordia. Gloria al Señor. Creo que las mismas circunstancias que rodean nuestras vidas en este tiempo, como la maldad, la degradación, la degeneración, la perversidad, la malicia, nos permite, pues, ¿verdad?, el poder sentir de una manera muy dulce la misericordia de Dios. Aleluya. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es maravilloso con su pueblo, con nosotros, ¿verdad, hermanos? Bendito sea su santo nombre. Aleluya. Es increíble. Estaba yo recordando unas palabras que leí en el comentario del Pentateuco de Mackintosh. Él dice que Dios desde el principio sabía lo que iba a pasar, pero Él quiso dejar que las cosas llegaran, hermanos, a extremos, ¿verdad? A extremos inimaginables, para poder mostrar ante un mundo atónito, dice él, las maravillas de su deidad, ¿verdad? Aleluya, de su santidad. Bendito sea su santo nombre, hermano. Dios es bueno, Dios es grande en misericordia, hermanos, como Dios le dijo a Moisés. Dios es fiel. Dichosos, hermanos, somos dichosos verdaderamente al tener un Dios como nuestro Dios, ¿verdad? Aleluya. Bueno, gloria al Señor. Dichoso el pueblo, dijo alguien, cuyo Dios es Jehová. Aleluya. Es increíble la extensión de su amor, de su gracia. Yo, en una ocasión, hace muchos años, quizás como 40 años o 36, no recuerdo exactamente. Y quizás, ¿verdad? Quizás esto que voy a contar haya sido precisamente, porque como Dios todo lo conoce, todo lo entiende, hermano. Y Dios siempre prepara, ¿verdad? Siempre prepara a sus siervos para la necesidad de su pueblo. Aleluya. Una necesidad, pues, que desde luego es Dios mismo, ¿verdad? El que debía de llenarla, ¿verdad, hermano? Gloria al Señor. Bueno, hace 40 años yo tuve un deseo, seguramente un deseo espiritual, ¿verdad, hermano? Un deseo que Dios puso en mi corazón, pues, por medio de su Espíritu Santo, porque, como dice la Biblia, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, dice, ni sombra de variación. Bendito sea el nombre de Dios. Obviamente, pues, Dios vio
Dios sabía cómo iban a estar las cosas en el último tiempo, mira, en el día de hoy, cómo iban a estar las cosas en su pueblo, y Dios preparó mi corazón, ¿verdad? Inspirándome, ¿verdad? A pedirle algo que, bueno, en aquel momento pues yo no pensé, ¿verdad, hermano? Ni pensaba que lo que yo le pedí a Dios fuera a ser una necesidad, ¿verdad? En este momento. Pero yo le pedí a Dios, hermano, hace mucho tiempo, que yo quería tener una palabra que pudiera alcanzar hasta la conciencia más cauterizada, más endurecida. Y yo no estaba pues pensando en el mundo, ¿verdad? Yo estaba pensando en la iglesia, en mis hermanos, ¿verdad? En el pueblo de Dios. Yo le pedí a Dios que quería tener una conciencia, una palabra, perdón, que fuera capaz, ¿verdad?, de llegar hasta la conciencia más cauterizada. Porque usted sabe, ¿verdad?, muchas veces, por nuestras mismas transgresiones, ¿verdad, hermano? Por nuestras mismas transgresiones, pues llegamos a perder de vista, ¿verdad, hermano?, el amor de Dios. Y como en este mundo, ¿verdad?, estamos rodeados de enemigos, el diablo pues aprovecha, ¿verdad, hermano?, cada circunstancia que se le presenta, cada vez que un hombre falla, cada vez que un redimido comete errores o le falla a Dios, el diablo aprovecha astutamente, ¿verdad?, esa situación para fabricarle en su mente, en su corazón, la reacción de Dios, ¿verdad, hermano? Para fabricarle la reacción de Dios, ¿verdad? Entonces el hombre piensa que Dios lo está viendo de una forma, ¿verdad? Quizás con un garrote en la mano para darle un garrotazo en la cabeza. Y quizás Dios en lo que está pensando es en cuánto su hijo puede confiar en Él, confiar en su perdón, en su amor, ¿verdad? Y mayormente, ¿verdad, hermano?, cuando el pecado se torna reiterativo, ¿verdad?, repetitivo, cuando ya se vuelve una costumbre, entonces el corazón del hombre pues se llena de incertidumbres, ¿verdad, hermano? Incluso nosotros mismos, como ministros de Dios, dentro de nuestras limitaciones, ¿verdad?, podríamos pensar que ciertos casos, ¿verdad?, ciertas circunstancias de ciertas personas, de ciertas ovejas, podrían ya no tener esperanza. Y consecuentemente, faltarían las palabras, ¿verdad?, para darle ánimo a las personas.
¿verdad? Para darles esperanza, ¿verdad, hermano? Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. En una ocasión escuché una anécdota. Es que como la Biblia dice, ¿verdad? Si tu corazón no te reprende, pues confianza tenemos en Dios. Pero si tu corazón te reprende, mayor es Dios que tu corazón. Aleluya. Y conoce todas las cosas, ¿verdad? Mayor es Dios que tu corazón. Aleluya. Qué interesante. Bueno, es obvio que nuestros lentes, ¿verdad, hermano? Nuestros lentes miran muy cortamente, ¿verdad? Y por eso Pablo, ¿verdad, hermano? Pablo aconseja que la palabra de Dios pues habite en abundancia, ¿verdad, hermano? En nuestro corazón, ¿verdad? Porque como él dice, para que podáis comprender bien, ¿verdad? Con todos los santos, cuál sea la anchura y la longura y la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, ¿verdad? Aleluya, gloria al Señor. Pero como nuestro conocimiento de Dios, ¿verdad?, es limitado, ¿verdad, hermano? Nuestro conocimiento es limitado, pues, entonces algunas veces necesitamos palabras, ¿verdad, hermano? Necesitamos palabras y necesitamos a veces ilustraciones, ¿verdad?, del amor divino, de la bondad divina, de la fidelidad divina. Cuentan una anécdota, hermano, de un soldado. Había una guerra y ya la guerra pues se había intensificado, hermano. En esa ocasión, a tal punto que ya había llegado a una fase de trincheras, ¿verdad? Cuando una guerra llega a fase de trinchera, ya no se puede avanzar, ya no se puede avanzar. Se trata solamente de no retroceder, de no perder terreno, ¿verdad?, de proteger el terreno conquistado. Y para eso se hacen trincheras, son zanjas, ¿verdad, hermano? A veces con sacos de arena y ahí se atrincheran los soldados, ¿verdad?, para sostener, ¿verdad, hermano? Para sostener, pues, las arremetidas del enemigo, ¿verdad? Pero siempre hay grupos de avanzada, o sea, grupos de soldados que siempre tratan de ver si se puede conquistar un poco más, avanzar un poco más, ¿verdad?, aún en medio de la intensidad de la guerra. Bueno, entonces salió un grupo de avanzada de una trinchera, estaban atrincherados, ¿verdad?, pero salió un grupo de avanzada, pero no pudieron, hermanos, no pudieron, pues, ¿cómo decirle?, abarcar más, ¿verdad?, sino que sus enemigos los hicieron retroceder, porque ya la situación estaba bastante, el fuego estaba bastante cruzado, ¿verdad, hermano? Entonces tuvieron que regresar corriendo hacia su trinchera. Y en la huida, ya casi llegando a la trinchera, a uno de los soldados le dieron un balazo, hermano. Un tiro, ¿verdad?, no sé si en la espalda, en la columna, cayó. Faltaban como unos 20 metros para llegar a la trinchera cuando cayó ese soldado herido de muerte.
Pero en la trinchera había un su amigo. Un su amigo. Siempre en el ejército a veces hay personas que se unen mucho en las guerras, ya sea porque se conocían de antes o porque comparten la misma litera o por alguna circunstancia, ¿verdad? Por alguna circunstancia siempre, y a veces la psicosis de la guerra hace que las personas se unan, ¿verdad, hermano? Y en la trinchera vio su amigo, pero en el ejército las órdenes son órdenes, hermano. Y los soldados tenían órdenes de no salirse de la trinchera, ¿verdad? Por ninguna razón, ya que los comandantes pues no se pueden dar el lujo, ¿verdad?, de perder hombres. Por ejemplo, si cae uno, pues cayó ese uno, ¿verdad? Y tratar de ayudarlo pues podía exponer a peligro de muerte a otro. Entonces los soldados tenían órdenes de no moverse de la trinchera. Pero como era su amigo, hermano, se salió uno, ¿viste? Salió un soldado y en medio de un fuego cruzado, ¿viste? Así de los dos lados estaban disparando. Salió así agachado y llegó hasta donde estaba su amigo. Y se detuvo un segundo ahí, algo le estaba diciendo su amigo, y lo empezó a arrastrar y a jalar así en medio de un fuego cruzado, ¿verdad? Sus amigos estaban tratando de ayudarlos disparándole a los demás, pero ya para llegar, ya casi para llegar, ya llegando a la zanja, le dieron un balazo también a él, al amigo, un balazo en la nuca, hermano, de ametralladora, es 30 centímetros, más balas así. Pero en un último impulso todavía se tiró a la zanja y jaló a su amigo y cayeron los dos en la zanja. Pero el amigo se murió, el que habían ido a traer se murió, ¿verdad? Y encima de eso, el comandante, hermano, ya estaba furioso con el que se había salido y se fue así en la zanja agachado hasta que llegó donde estaba este hombre herido y a pegarle una maltratada, hermano. Bueno, en el ejército las cosas son serias, ¿verdad? Y el comandante lo empezó a maltratar por haberse salido. Y al final, después de que lo insultó, lo regañó, le dijo, y además fue en vano, le dijo. Fue en vano porque el otro se murió. ¿Verdad? Fue por gusto. Le dijo de último, ¿verdad? Entonces este soldado dice que le dijo, ya muriéndose, fueron sus últimas palabras, porque ya se estaba muriendo también del balazo. Le dijo, no fue en vano, le dijo. Porque cuando llegué, me dijo, sabía que ibas a venir. Fíjese, a veces me gusta comparar esto con la fidelidad de nuestro Dios, hermano. Ese sí da la cara por uno, hermano. Mira, ustedes saben cómo dice la Biblia, ¿verdad? El que aún a su propio hijo no perdonó, antes lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las demás cosas? Pero en medio de nuestras propias tinieblas a veces perdemos, hermano, la esperanza, perdemos la conciencia de su amor. Bueno, y todo viene porque de una manera misteriosa, fíjese, hermano, extraña, hace 30 y pico de años, casi 40 años quizás, yo le pedí a Dios, fíjese, un día, que quería tener una palabra que tuviera la capacidad de alcanzar hasta la conciencia más cauterizada
más endurecida, pues. Porque ya sabemos, ¿verdad, hermano, que si pecamos, ¿verdad?, voluntariamente, ¿verdad, hermano?, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, pues como decía hermano Meme, ¿verdad?, verdades reveladas, no obedecidas, cauterizan la conciencia, ¿verdad? Y yo sin conocer, hermano, sin conocer tanto, ¿verdad?, del amor de Dios, tuve ese deseo en mi corazón de pedirle a Dios que quería tener una palabra que pudiera dar esperanza, ¿verdad?, a la conciencia, al corazón más endurecido. Pero yo necesitaba saber con cuántos recursos Dios contaba, porque no iba a darle palabras de esperanza a alguien, mira, que alguien pues endurecido, ¿verdad, hermano?, por sus propias torpezas, pues errores, ¿verdad? Yo necesitaba saber con cuántas reservas de amor Dios contaba. Y como Dios es un maestro por excelencia, ¿verdad, hermano? Y seguramente Él deseaba que yo tuviera eso, porque cuando uno le pide algo a Dios, guiado por el Espíritu Santo, porque es obvio pues que un deseo así solo pudo haber provenido del Espíritu Santo, porque nosotros somos malos, no nos interesamos por los demás. Claro, al paso de los años, pues obviamente tenemos que ir aprendiendo, ¿verdad, hermano?, a amarnos los unos a los otros, así como Dios nos ama, ¿verdad, hermano? Ese es el propósito, ¿verdad? Porque es parte de los mandamientos, que nos amemos unos a otros, ¿verdad? Incluso dice la Biblia, pues, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una cosa que no es fácil de alcanzar. Somos seres egocéntricos que muchas veces ni siquiera somos capaces de mostrar bondad. Y eso para con los seres más cercanos a nosotros y que más nos quieren a nosotros, como por ejemplo nuestras esposas. Nuestras esposas, mira, hermano. Imagínense, vivimos en medio de una sociedad convulsa, hermano. El hombre no es bueno. No, nosotros no somos buenos. Dios sí es bueno. Nosotros somos malos. Como vuelvo a repetir, muchas veces incapaces hasta de mostrar bondad, amor a las... Pienso que a las personas que más a las que más deberíamos mostrarle, hermano. Como por ejemplo una esposa, me he dicho sea de paso, ¿verdad? No estaba hablando de eso yo. Así que disculpen, no es mi intención ofender a nadie, pero una esposa no es tu hija, ni es tu hermana, ni es tu nana tampoco, para que te esté haciendo todos los servicios, todos los oficios, y encima de eso soportándote reacciones a veces ahí sí que tan irracionales, ¿verdad, hermano? Y todo por la maldad, por la maldad. Por eso es que necesitamos ubicarnos, o que Dios nos ubique en ambientes favorables
donde podamos cultivar, hermano, esos sentimientos de amor, de verdad, de pureza, ¿verdad, hermano? Pero si nos metemos, si nos descuidamos, hermano, tremendo, hermano. Imagínese el dolor, ¿verdad, hermano? El sufrimiento que somos capaces de infringir a otras personas con nuestro propio egocentrismo, ¿verdad? Cuando dos personas se casan, por ejemplo, los dos son egocéntricos. Por naturaleza, a veces el ser humano no va pensando en dar, sino en recibir, en apresar, en conquistar, en poseer. Y es que la clave para que no nos falte el amor, para que no se desgaste el amor a través de los años, está en dar, precisamente, dice, en dar. Lamentablemente, cultivar la bondad requiere pues un ejercicio, ¿verdad, hermano? Una práctica. Porque los judíos dicen, y disculpen, que constantemente cito a los judíos, a muchos les molesta. Les molesta por engreídos, por arrogantes, por hinchados, por infatuados. Porque si fueran humildes, no les sería tan difícil reconocer, ¿verdad? Reconocer, como decir, la autoridad moral, espiritual de algunos, pues, ¿verdad? De algunos judíos, hermano, ¿verdad? No debemos olvidar que desde mucho tiempo antes, ¿verdad?, de que nosotros respiráramos por primera vez el aire en este mundo, ya Dios venía civilizándolo, hermano, civilizando a su pueblo, ¿verdad? Mientras los demás pueblos se clasificaron como bárbaros, ¿verdad, hermano? Bueno, mire, pues a veces caemos en ciertos puntos que cuesta a veces hallar los pensamientos, ¿verdad?, para caminar en ellos. Pero recordemos que la ética que se desprende de los sabios judíos no es como la ética de los sabios de las demás naciones. Porque la ética de los sabios de las demás naciones es el resultado de sus profundas reflexiones personales. Pero la ética de un judío es el resultado de una revelación divina. Y es obvio, pues, que Dios en su sabiduría, ¿verdad?, en su soberanía, en su amor, escogió a Abraham, ¿verdad? Escogió a Abraham después del diluvio, hermano. Después del diluvio. Para, como él mismo dijo, para hacerle un pueblo especial, una nación grande, a fin de evitar repetir el diluvio.
¿Usted sabe cuál fue la causa, pues, por la que sobrevino el diluvio? El hombre traspasó los límites establecidos por Dios en relación a la familia, en relación al matrimonio. Los hombres se casaban y se daban en casamiento. Pero ahí no está hablando de algo normal, está hablando de algo anormal. Porque si estuviera hablando de algo normal, pues no se estuviera presentando esa situación como las causas que detonaron el diluvio. Cuando dice que se casaban y se daban en casamiento, bueno, gracias a Dios que mi Padre Espiritual nos explicó este misterio, ¿verdad? Él nos enseñó que casarse y darse en casamiento es casarse, divorciarse y volverse a casar, ¿verdad? Porque una persona, por ejemplo, que se casa, ya no se puede dar en casamiento, a no ser que la otra persona muera, pues, porque la Biblia dice que el marido no tiene potestad de su propio cuerpo, sino su mujer. Si yo vengo y me vuelvo a casar, estando viva mi mujer, yo estoy cometiendo un agravio, porque yo ya no me pertenezco a mí mismo. Bueno, me parece que vivimos en una época donde el orden divino, la institución de Dios, ya no se respeta. Y todo, hermanos, precisamente, ¿verdad? Y todo precisamente, pues, precisamente por el egocentrismo, ¿verdad? Porque cuando dice, y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del corazón de ellos, cuando hablamos de un designio, no estamos hablando de un pecado que se comete por una debilidad. Estamos hablando de un pecado que se pensó, se deseó, mira, y se llevó a cabo, pues. Mira, ahí no miramos, cuando dice se casaban y se daban en casamiento, ahí no miramos pactos, no miramos compromisos, no miramos responsabilidades. Mira, ahí solo miramos el ansia, la apetencia, el deseo, ¿verdad, hermano? ¿Verdad? Entonces dice ahí, hermano, que todo pensamiento del corazón de ellos era de continuo, solamente al mal, solamente al mal. Las advertencias de Dios se habían ignorado ya. Y debemos de tener cuidado, porque estas cosas que sucedieron en los días de Noé son un espejo de lo que está sucediendo exactamente hoy. Por ejemplo, el adulterio ya no se teme, ya no se, ¿cómo decirle? Ya no se comprende como una maldad. Y es una maldad, imagínese el daño que se produce, hermano, a la otra persona, pues. Eso es serio, hermano. Bueno, y como obviamente, ¿verdad? Obviamente, el consejo de Dios es paraos en los caminos y ved y preguntad por las sendas antiguas cuál ha sido el buen camino y andad por él, que la cosa está seria.
Hablábamos el otro día pues acerca del pasaje, todo camino del hombre es recto, pero en su opinión, hermano. Pero Dios pesa los espíritus. Como dice Isaías 26, hermano. Tenemos un pasaje ahí, creo yo, en el 26 de Isaías. Vamos a ver. El 26, me parece que es. Capítulo 7. Verso 7, perdón. Isaías 26, verso 7. El camino del justo es rectitud. Tú, recto, pesas el camino del justo. Cuando la Biblia dice que Dios pesa los espíritus, lo que está diciendo es que Dios pesa el camino. Mira, por eso es que a veces conviene recordar, ¿verdad, hermano? Cantos de niños, cantos sencillos, que cantábamos cuando éramos niños, ¿verdad? Porque de la boca de los niños, dice, y de los que maman, fundaste la fortaleza. Y recuerdo que cantábamos un canto, cuidadito, manitas, lo que hacéis. Cuidadito, manitas, lo que hacéis. Porque Dios arriba está y a todos mira bien. Cuidadito, manitas, lo que hacéis. Cuidadito, ojitos, lo que veis. Cuidadito, ojitos, lo que veis. Porque Dios arriba está y a todos mira bien. Cuidadito, ojitos, lo que veis. Job, el patriarca Job, alcanzó un nivel de autotrascendencia, hermano, para merecer ser aprobado de Dios. Mire, son muy pocos hombres, muy pocos hombres, extremadamente pocos, los que a través de los siglos han logrado desarrollar tal conducta, hermano, como para que Dios quisiera perpetuar la memoria de su nombre, de sus nombres. Es obvio que falta a veces la palabra de Dios, verá. Yo les he dicho que este hermano, este Job, este patriarca, Dios lo dejó ahí. Dios nos dejó su libro. Nos dejó su libro. Nos dejó su vida, verá. Pero para rectificar, para la degeneración que el sexo ilícito produce, el sexo desenfrenado, sin limitaciones, hermano, bueno, es que lo que pasa es esto. A nuestra generación, como a la generación del diluvio, no le faltó información. Esa generación no carecía de información, carecía de obediencia, Y es que, hermanos, cuando el ego se levanta, Dios es irrelevante.
La carne es peligrosa, hermano. No hay civilización, dice, que haya sobrevivido a la violación de los derechos de Dios en relación al matrimonio. Eso todo lo degenera, todo lo descompone. Media vez se desobedece, pues, las leyes divinas, el hombre entra en una descomposición sumaria, hermano. Es obvio, ¿verdad? Y lo peor es que la generación que viene después ya no se le transmiten valores, sino que se le transmite pues la situación de corrupción. Así está el mundo. Mira, imagínense en aquella ocasión para que Dios tomara la decisión de destruirlo todo, hermano. Es porque ya no había posibilidad de revertir el mal. Porque cuando una conciencia se cauteriza, muy difícilmente le queda a la persona un deseo de arrepentirse. El tiempo es malo. Afortunadamente, si cuando hablamos de personas redimidas, bueno, son personas que tienen un potencial de conciencia, hermano, diferente, ¿verdad?, a las de otras personas que no tienen, pues, que no han experimentado, pues, esa situación de la sangre, hermano, limpiando sus conciencias. De manera que cuando la Biblia dice, hermanos, que tenemos una herencia incorruptible que no puede marchitarse, dice. La conciencia es como el hígado, ¿verdad? Pero, bueno, es un recurso maravilloso, ¿verdad? El hígado, nuestro hígado, tiene un potencial, ¿verdad?, que los médicos llaman la inmortalidad potencial. El hígado o las células hepáticas, a diferencia de otras células como las del cerebro, las del corazón, que una vez muertas ya no hay forma de restaurarlas, las células del hígado se regeneran una y otra vez. Los experimentadores han extraído trozos del hígado de un animal, hermano, a intervalos regulares en sus laboratorios, hasta que la cantidad extraída ha llegado a exceder al tamaño original del órgano. El hígado se regenera una y otra vez. Pero sí, al final, pues, incluso el hígado puede superar enfermedades, hermano. ¿Verdad? Como la ictericia del suero, la hepatitis infecciosa. Pero lo que sí lo colapsa, pues, es la cirrosis hepática, ¿verdad? Que yo comparo eso, pues, con una conciencia, pues, al final ya se cauterizó, ¿verdad? Una cirrosis hepática. Porque el hígado deja de concentrar albúmina. Y la albúmina es la que regula el equilibrio de la sal y del agua en la sangre. Sin eso no se puede vivir. Mira, y yo creo que la albúmina, podríamos decir que es el reargüimiento del espíritu, hermano. Pero es tremendo
tremendo, es tremendo, hermano. Como la violación, ¿verdad?, de las leyes de Dios en relación al matrimonio, pues lo conduce a uno, hermano, a una degradación, ¿verdad? El libro de Job es como un antibiótico. Si somos capaces de escudriñarlo con una conciencia limpia, entonces nos bendice, porque restaura la moral. Restaura la moral o nos ayuda a restaurar la moral al nivel de una aprobación divina. ¿Verdad? Necesitamos que Dios sea el que pese el camino del justo, hermano, como dice el texto. Está difícil, pero tenemos posibilidad, porque Dios no le propuso estas cosas del matrimonio a los ángeles. Estas leyes, no, se la propuso a los hombres, y mayormente a los hombres de Dios. O sea, son cosas pues a las que todos podríamos aspirar, ¿verdad? Aunque desde luego algunas pues requieren sacrificios, pero por favor, hermano, por favor, debemos de prestar atención. Porque como le digo, cuando Jesús dijo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, pues eso significa, ¿verdad?, que cuando estudiamos los días de Noé, no estamos simplemente contando una historia, sino que estamos viendo un espejo de lo que está pasando en nuestra generación. Todo pensamiento era de continuo solamente al mal, pero todo designio. Un designio no es un, ¿cómo decirle? No estamos hablando pues de una debilidad. Estamos hablando de algo que se planeó, algo que se planifica, mira, algo que deliberadamente pues se practica. Bueno, eso ya denotaría pues que el sistema defensivo o inmunológico de esa persona está colapsado. Yo nunca he visto que alguien se muera de SIDA. La gente no se muere de SIDA. La gente se muere por infecciones renales, hepáticas, bronquiales, cardíacas, porque como su sistema inmunológico está debilitado, cualquier zancudo que lo pique lo enferma. Para poder conservarnos, hermanos, para poder conservarnos, ahí sí que delante de Dios, ¿verdad? Cuando estoy hablando delante de Dios, estoy diciendo algo para poder conservarnos en una condición para servir a Dios. Pues debemos de meditar, ¿verdad, hermano? Ser introspectivos, porque la Biblia dice, si te convirtieres, dice, yo te repondré y delante de mí estarás. Y si sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, dice. Entonces conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos, ¿verdad? Dios mismo le concede a uno derechos de autoridad para poder enseñar, ¿verdad, hermano? Está serio. Hay pasajes de la Biblia que obviamente necesitamos estudiarlos, ¿verdad, hermano? Porque
cuando una conciencia se cauteriza, el hombre puede llegar, hermano, ¿cómo decirle? El hombre puede llegar a experimentar una sensación de normalidad. Cree que todo está normal. Es normal todo, como que todo es normal. Mira, entonces ya no, y eso pasó en los días del diluvio, hermano. Esa sensación de normalidad, dice, cuidado, las cosas no están bien, están mal. La gente pensaba que todo estaba bien, todo estaba normal. Y cuando vino el diluvio se lo llevó a todos. Las cosas no están bien, están mal. Pero el camino del hombre es recto en su opinión. Pero Dios pesa los espíritus. Necesitamos arrepentirnos y oír lo que el Espíritu dice, ¿verdad? Job, el patriarca Job es maravilloso. Yo hice pacto con mis ojos, dice él. Hice pacto con mis ojos, dice. ¿Cómo había yo de pensar en virgen? Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Qué heredad del omnipotente de las alturas? ¿Acaso no ve él todos mis pasos? Si fui engañado acerca de mujer, o si mi corazón se fue tras mis ojos. Péseme Dios, dijo, en balanza de justicia, y conocerá mi integridad. Si somos siervos de Dios, o si somos hijos de Dios, ¿verdad? Debemos de reconocer pues que, como dice la Biblia, la santidad conviene a nuestra casa, hermano. Integridad, ese es el nivel, ¿verdad? Que Dios pide, ¿verdad, hermano? Integridad. Pero Satanás también sabe eso. Y por eso es que sus baterías se centran precisamente allí. Dice que hacen investigaciones exactas para saetear a escondidas al íntegro. Para saetear a escondidas al íntegro. ¿Qué quiere decir eso? Esas son fantasías sexuales. Son esos dictados falsos que en las noches o en cualquier te vienen a la cabeza, hermano. Son saetas del enemigo para destruir tu integridad. Porque Dios, pues, todo lo pesa, hermano. Conoce todo pensamiento. Como le dijo David a Salomón, verá. Tu hijo mío, conoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto, con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y conoce toda imaginación y todo pensamiento. Tus fantasías sexuales solo Dios y tú las conocen. Pero como Dios anhela, hermano, anhela la verdad en lo íntimo, ¿verdad? En el interior. Constantemente necesitamos, como hemos hablado, ¿verdad? Vamos a leer Deuteronomio capítulo 23. Ya hemos citado este pasaje, pero ya que estamos hablando de esto, ¿verdad, hermano? Mira, verso 12.
vamos a volver a repetir, es una de las formas más, creo que, de las mejores objetivizaciones, ¿verdad? Capítulo 23, verso 12, 13, 14, verso 12, 13 y 14. Y tendrás un lugar fuera del real, y saldrás allá afuera. También tendrás una estaca entre tus armas. Y será que cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella, y luego al volverte, cubrirás tu excremento. Porque Jehová tu Dios anda por medio de tu campo para librarte y entregar tus enemigos delante de ti. Por tanto será tu real santo, porque él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Es que maravilloso. Dice la Biblia que todo lo que anteriormente fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito. Cuando Israel iba por el desierto, Dios le mandó que hiciera esto, que entre sus armas tuviera una estaca. Creo que, imagínense, la estaca formaba parte de sus armas, La palabra de Dios habita en abundancia en vuestros corazones. Mire cómo Dios mandó aquí. Si lo ponemos en contexto, si quisiéramos predicar esta palabra, ¿verdad? Así en nuestro lenguaje, ¿verdad, hermano? Para entenderlo. Cuando te den ganas de hacer popó, vas a tener un lugar ahí afuera. Mira, fuera del real. Y tendrás una estaca y vas a acabar, te vas a ir afuera del campamento, fuera del real, ¿verdad? Del campamento. Y vas a acabar. Y al volverte, cubrirás tu excremento. Porque Jehová tu Dios anda por medio de tu campo para librarte y entregar tus enemigos delante de ti. Por tanto será tu real santo, porque él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. En el libro de Malaquías dice que el adulterio, por ejemplo, es como estiércol, como estiércol. ¿A quién no le dan ganas de hacer popó? A todos. Es una necesidad fisiológica. ¿Verdad? Muy bien. La carne, la intención de la carne es muerte. Muerte. A la carne le gusta, ¿verdad? El pecado. Si no le gustara el pecado, pues no sería, ¿cómo decirle? No sería tan difícil ganar una corona, ¿verdad? La Biblia dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando fuere probado, recibirá la corona de gloria que Dios ha prometido. Claro. Pero a veces cuando no tenemos la estaca en nuestras armas, el espíritu no tiene material para redarguirnos. Porque a todos
Todos tenemos intenciones de hacer lo malo. Pero si tenemos una estaca, una buena estaca, vamos a cubrir nuestra maldad, nuestra malicia. Y no vamos a permitir que se realice, ¿verdad? Como dice la Biblia, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. Porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y estas dos cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que queréis. Pero no quisiera que alguien se sintiera mal. No es ese mi propósito. Quiero decirles que Dios me mostró una visión un día. Yo vi a Dios parado sobre un tablón. Era una tabla gruesa, larga, un tablón, ¿verdad? Como aquellos que usan los albañiles. Y para fundir, hermano. Y yo vi a Dios que estaba parado sobre un tablón grueso, así una tabla gruesa. Y vi que él tenía un martillo de oreja en su mano. Estaba parado con un martillo de oreja en su mano. En eso yo vi que en la tabla, en el tablón, había clavos metidos y tachuelas también, incluso algunos clavos hasta mal metidos, hasta doblados y metidos así. Pero el chiste de esto es que la madera no se miraba que fuera una madera rústica, sino que se miraba que era una madera ya trabajada, ya labrada, como por decirle un tablón cepillado, quizás lijado, alisadito, de manera que no había razón lógica por la que esos clavos estuvieran ahí. Más parecía una travesura o una maldad. Alguien había llegado a meter los clavos ahí, porque la madera ya se miraba trabajada. No era una madera rústica. En eso vi a Dios parado con un martillo de oreja. En un momento empezó a caminar rápido sobre la madera y iba agachándose y sacando los clavos con la oreja del martillo de oreja, sacando los clavos y las tachuelas. Por un momento se detuvo y yo vi en su rostro, vi como que él estaba pensando en la persona que había hecho eso. O sea, ¿quién había hecho eso? Porque la madera ya se miraba que estaba trabajada. Pero bueno, los clavos estaban ahí. Entonces él continuó, siguió caminando rápido, sacando los clavos. Bueno, Dios tiene formas a veces de mostrarme cosas, porque inmediatamente que vi eso, el Espíritu me dijo que lo que me había mostrado era una operación de última hora que Dios iba a realizar en su iglesia, solucionando problemas, situaciones que el enemigo había provocado. Y esta visión creo que Dios me la mostró en relación a la petición que yo le había hecho. Yo quería tener una palabra que fuera capaz de alcanzar hasta la conciencia más endurecida. Y eso me bendijo, y no solo a mí. Un día estaba predicando en una iglesia. De repente, hermano, yo sentí, ¿verdad?, que de este lado,
en la fila de bancas que estaba a mi izquierda, yo estaba en el púlpito, había un problema, ¿verdad? Una persona que tenía problemas, yo no supe quién, solo supe que era de este lado. Mira cómo Dios de lindo. Y no sé, en ese momento Dios me puso a contar esto, ¿viste? Esto de la visión que había visto, y cuando terminé de emplear, un hombre se levantó y pasó, hermano, llorando al púlpito, ¿viste? A reconciliar con Dios. Y me dijo, después cuando yo hablé con él, me dijo, yo pensé, hermano, que ya no tenía esperanza, ¿viste? Empezó a contarme de su vida, ¿va? No había andado bien, pero yo pensaba que ya no tenía esperanza, me dijo. Y dice que cuando oí lo que usted estaba diciendo, bueno, sentí esperanza, pues, y el Espíritu lo trajo. Bueno, bendito sea Dios, Dios está obrando. De hecho, Apocalipsis, en las primeras páginas, es como que el Señor estuviera con ese martillo. No aparece ahí con ese martillo, pero aparece en medio de los 7 candeleros y enviando palabras de reconviniendo a su iglesia para que se arrepienta, mira, señalándole errores que tiene. Todavía no ha venido Él. Las primeras cartas son para eso, para restaurar. Y, oiga, en el capítulo 3, verso 20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces dice, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, yo le haré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Pero lo glorioso de esto es que se lo está diciendo a la iglesia de la Odisea, ¿ves? A la iglesia de la Odisea. Una iglesia pobre, miserable, cuitada, desnuda, ciega, y que solo está ocupándose en lo material. Yo soy rico, estoy enriquecido, entonces ya hay nada. Y no conoces que tú eres un pobre, miserable, ciego, desnudo. Era una iglesia tibia. El Señor está a punto de vomitarla de su boca por su tibieza, por su liviandad, pues, por su prevaricación. Y imagínense, el Señor concediéndole oportunidad, pero si oyere, cuando dice, yo estoy a la puerta y llamo, se refiere a las cartas. Cada carta es como un llamado a arrepentimiento, a limpiarse de cosas. Imagínense, como dije, la iglesia de Sardis. Yo conozco tus obras, que tienen nombre, que vives, pero estás muerto. Una iglesia muerta, espiritualmente muerta. Sé vigilante y confirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y has oído, y guárdalo. Y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré a ti. Que tiene oído, pues oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esos son llamamientos de yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, pues yo entraré a él. Este versículo se ha usado para evangelizar. No. Este es un versículo para la iglesia de los últimos días, que está siendo llamada a arrepentirse, a fin de evitar pues la ira de Dios, porque de lo que vamos a ser salvos es de la ira de Dios. Pero
para poder evitar la ira de Dios, pues eso solo puede ser posible si la sangre limpia los pecados. Como en Egipto, ¿verdad? Veré la sangre y el heridor no pasará a vosotros. El pueblo antes de salir de Egipto, que es una figura, ¿verdad?, de nuestra salida de este mundo, fue llamado a ser justificado, a coger la sangre y untarla en los postes, en los dinteles de su casa. Mira, eso nos habla de justificación. Mira, porque yo veré la sangre y el heridor no pasará a vosotros. El juicio de Dios, hermano. Y después, ¿qué dijo? Métase a su casa y no vaya a salir de su casa. Ahorita son tiempos de arrepentimiento para justificación y tiempos de recogimiento, de santificación, de buscar. Métase a su casa. ¿Qué tiene que andar haciendo afuera? ¿Qué tiene que andar haciendo con la mujer extraña? Que anda solo por las calles ahí, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces en la ciudad y otras por las plazas. Es triste, hermano. Hay ministros que, como tienen pisto, en Las Vegas andan. Fíjese, para ahí se van, a donde no tenían que ir. Yo ni siquiera a las playas me conviene ir. Tengo años de no ir a esos lugares. ¿Qué voy a hacer uno ahí? A los balnearios públicos. Un día hasta le aconsejé a un hermano amado que procuraran hacer servicios de bautismo no en balnearios públicos. Yo conozco iglesias que ni siquiera tienen lo que tal vez uno tiene y sus servicios de bautismo son muy solemnes, muy graves. Van a los ríos, a algún lugar, una comida, ni se baña la gente. No es un ambiente favorable. No es un ambiente favorable. Al contrario, es muy inadecuado, ¿verdad? Y yo se lo digo porque también yo fui, ¿verdad, hermano? Claro, por alguna gracia divina, ¿verdad? Porque como donde estuviera tu tesoro, ahí estará tu corazón. Yo recuerdo que siempre me iba a mi Biblia, pero miraba que ya muchos ya no les interesaba, como que era un paseo, era una distracción y bueno, dejemos eso. Pues sí, imagínense, hermano. Yo recuerdo que para los días de Semana Santa, que de Santa no tiene nada, ¿va? Bueno, es supuestamente en memoria, pero que solo se usa para pretexto, ¿baste? Recuerdo que pasábamos todo el feriado en ayuno, estudiando la escritura y que maravilloso, pero contentos y sobre todo con el corazón. Ahora ya no. Ahora cuando viene la Semana Santa, el mundo promueve sus agendas y ya parece que se metió el mundo porque ya todo el mundo prepara su maleta y se va para la playa, ¿va, hermano? Decía una canción de antes. Ya todo el mundo prepara su ropa de baño, ¿verdad? Ambientes que no son, ¿verdad? Yo recuerdo un día que, bueno, mejor no digo nada. ¿Para qué decir? Bueno, tal vez sí, ¿verdad?
Recuerdo que hubo una situación, hay un retiro de jóvenes para una semana fiesta, hermano, que yo creo que no conviene moverse conforme a los elementos del mundo, ¿verdad? Sino según Dios. Mira, hay que mantener el burro amarrado al palo, hermano. Porque el caballo, decía hermano, a mí me siempre tira al monte, a veces suelta el caballo para el monte, agarra. Se fueron los jóvenes a un retiro, a un centro turístico, ¿verdad? En uno de los puertos Era un lugar, así un lugar específico, pero ¿qué cree, hermano? Ahí estaban los jóvenes de nuestra iglesia, como era turístico, era para todos, ¿verdad? Llegaron unas muchachas, me contaron unos jóvenes, a invitarlos a que no querían jugar pelota, con qué pelotas de playa, a los jóvenes de nuestra iglesia. Unas patojas sin brasier andaban, hermano. Las patojas, me contó ese joven. Imagínese. Y sin un sistema inmunológico fortalecido, pues, ¿qué usted va a pasar, pues? ¿Verdad? Si el justo con dificultad se salva, hermano. Pues bueno, ¿para qué va a ir uno a las playas, hermano? Si hay de todo, hermano. Hay pechuga, rochoy, lomito, lo que quiera. Y la carne, pues, la carne siempre tira al monte, ¿verdad? La carne no es el diablo, pero ¿cómo se parece? Mira, bendito sea Dios. Debemos de pedirle a Dios que nos ayude. Mira, hermano, gracias a Dios por todo. Los judíos dicen que no existe ambiente más digno para el ser humano que el desierto. Entre más lejos pueda estar de la civilización y enfrentar la naturaleza como Dios la hizo, entenderá mejor el propósito de su existencia, porque todo lo que nos rodea es vanidad. Tendrás también una estaca entre tus armas, y será que cuando estuvieres ahí fuera, cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento. Porque Jehová tu Dios anda por medio de tu campo, para librarte y entregar tus enemigos delante de ti. Por tanto será tu real santo, porque él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. La Biblia dice que la concupiscencia después que ha concebido es que da a luz el pecado. Y el pecado siendo cumplido engendra muerte. Todos tenemos concupiscencia, pero podemos capturarla, atajarla, sujetarla a la obediencia de Cristo en un estado larvario, antes de que florezca. La concupiscencia después que ha concebido es que da a luz el pecado. Y el pecado siendo cumplido engendra muerte, pues. O sea, si tenemos una estaca y tenemos una mala intención, pues tenemos que cavar. Mira, hay pasajes maravillosos que nos ayudan, verá, hermano. Peor en el libro de los Proverbios. Es paradójico que haya sido Salomón, precisamente, con todos sus extravíos, el que nos dé consejos importantes en relación a eso. Pero Dios lo permitió precisamente para eso. ¿Sabe usted cómo hacen las vacunas antiofídicas? ¿Nunca ha oído cómo hacen las vacunas antiofídicas? O sea, vacunas en contra del veneno de la serpiente. Pues le meten el veneno a un caballo, le sacan el veneno a una serpiente y se lo inyectan a un caballo. Y como el caballo es grande, ¿verdad, hermano? No lo mata el veneno, sí lo ataranta, le da fiebre y todo, pero lo supera y cría anticuerpos. Después ya le sacan sangre a ese caballo
con el anticuerpo y lo llevan a un laboratorio a atenuarlo para podérselo poner a un ser humano. El virus atenuado, ¿sí? El anticuerpo ya debilitó el virus, el veneno. Entonces ya ese veneno debilitado ya se lo ponen al hombre para que su propio organismo genere anticuerpos. Eso pasa cuando lo muerde alguien una serpiente. Gracias a esos caballos, que son como 10 caballos que mantienen en Costa Rica, fabrican vacunas casi para todo el mundo en contra de la serpiente. Bueno, lo mismo pasa con Salomón, vato. Aunque el rey tenía sabiduría para no haberse metido en los problemas que se metió, pero él mismo testifica que fue él el que propuso para descubrir y que bueno, Dios se lo permitió. Dice, yo propuse en mi corazón andar en necedad, con retención de la sabiduría, hasta ver cuál sería el fin de los hijos de los hombres en que se afanan debajo del sol. Yo no negué a mi corazón, yo no aparté mi corazón, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno. Pero él dice, yo propuse andar en necedad con retención de la sabiduría. Y bueno, Dios se lo permitió. Al final, él conjeturó, como él mismo dice, tornéme yo después y vi todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu. A la risa dije, enloqueces. Y al placer, ¿de qué sirve esto? ¿De qué sirve, hermano? Un momento de placer para después días de oscuridad, sin la presencia de Dios. Bueno, cuando se violan las leyes que Dios estableció en relación a la familia, la destrucción es inminente. ¿Entiende? Ahí no hay edificación. Ahí lo que hay es destrucción. Y lo peor es que esa destrucción se vuelve cultural. Abarca el tejido social. Se reproduce, hermano. Como se avala, ¿verdad? Se aprueba, se avala. Por eso es que la Biblia dice, pues, hay de los que a lo malo dicen bueno, ¿verdad? Y a lo bueno malo. Quisiera ver un pasaje en el libro de Job. Entonces quisiera que pudiéramos entender esto del estaca, hermano. Hay pasajes, pues, como por ejemplo Salomón dijo, andará el hombre sobre las brasas sin que sus pies se abracen. ¿Quiere usted que uno puede caminar por el fuego sin que se le quemen las patas, hermano? Disculpen el término. No. ¿Andará el hombre sobre las brasas sin que sus pies se abracen? ¿O meterá el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos se quemen? ¿Y no puedo agarrar un poco de fuego y metérmelo aquí? Porque se van a quemar mis vestidos. Así es el que allegare a la mujer de su prójimo. No quedará sin culpa. Cualquiera que la tocare. Todo se paga, hermano. Como dijo alguien, esta vida es como un restaurante. Nadie se va sin pagar, ¿verdad? Ahora, imagínense en los problemas. Las advertencias divinas no se pueden ignorar. No se pueden ridiculizar. Ni se pueden menospreciar. Porque una advertencia divina menospreciada puede traer consecuencias, hermano. La Biblia dice que el que comete adulterio con la mujer es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Plaga y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será raída. Porque los celos son el furor del hombre,
y no perdonará en el día de la venganza, ni querrá oír aunque multipliquen los dones, ni tendrá respeto a ninguna redención. Terrible, hermano. Pues por eso se mata a la gente. Se mata a la gente. Y se generan tantas situaciones. Pues los judíos dicen, cuando una mujer es repudiada por su marido, un estremecimiento de dolor recorre toda la tierra. Toda la tierra. Se vuelven problemas generacionales, hermano. Muy extensos, ¿verdad? Ahora, estoy citando ese texto solo como una forma de estaca. Imagínense, dan ganas a usted ir a hacer popó, no vuelvo a repetir, o de cometer un pecado, pero agarra ese texto. Es el que comete adulterio con la mujer es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. La plaga y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será raída, porque los celos son el furor del hombre, y no perdonarán el día de la venganza, ni querrá oír aunque multipliquen los dones, ni tendrá respeto a ninguna redención. Sacielos y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías. ¿No había de hacer visitación sobre esto? De tal gente no se vengará mi alma. Esa es otra cosa, dice hermano. El juicio de Dios. Pero eso le vale cuando ya la conciencia está cauterizada, pues. Ya no hay un temor. Esperanza hay todavía, mientras estamos vivos. Todavía hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, ¿verdad? Es tiempo de arrepentimiento. Si alguno oyere mi voz, dice, abriré la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y esta es una bendición grande, porque sabe una cosa, yo no creo que eso se refiera a las bodas, a la cena, yo creo que eso se refiere a Apocalipsis. Es que eso está al finalizar las cartas. La cena es Apocalipsis. Y es que queremos profundizar en el entendimiento de ese libro, tenemos que leerlo con un corazón limpio, hermano. Porque el libro de Apocalipsis consta de visiones y de revelaciones, pero dadas a un hombre espiritual y que estaba separado de la iniquidad de su época. Apocalipsis es como la cena de Pascua, es como una cena de Pascua, ¿verdad? Todos los ingredientes y los elementos que habían en la Pascua están allí. Nos habla a veces de hierbas amargas. Hay un librito que dice, cómetelo, te va a amargar. Sí, son hierbas amargas las que vienen, hermano. Vienen momentos amargos, muy amargos, pero buenos. Esos son buenos, mayormente para la conciencia. Dicen que todo lo amargo es bueno para el hígado. Es una figura de la conciencia, para procesar bien los alimentos, porque el hígado es el que convierte los alimentos en sangre. Muy difícilmente vamos a entender el libro sin una conciencia en buen estado. El libro tiene hierbas amargas, pero es pan sin levadura. Es un libro santificador. Apocalipsis no es evangelizador, ¿ves? Es un libro santificador, perfeccionador de los santos, que van a experimentar el regreso del Hijo de Dios, si esos santos son capaces de tener oído para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias, y si son lo suficientemente humildes para arrepentirse, porque eso es lo que pasa, ¿ves? Cuando ya hay arrogancia, mira, ya hay un endurecimiento, hay una arrogancia.
Por eso es que la tierra estaba llena de violencia. El fuerte se impone sobre el que no se puede defender. Los hombres se imponen sobre el sufrimiento de sus esposas. Y ellas no pueden hacer otra vez terrible el adulterio, hermano. En la iglesia había un hombre que nunca me cayó bien ese hombre. Nunca me cayó bien porque se casó con una hermana de la iglesia. Pero el esposo de esa hermana había muerto. Pero según un hijo de ella me contó, ese hombre lo había matado. Ese hombre que se casó con su mamá. Bueno, y también llegó a la iglesia. Y estaba ahí sirviendo a Dios. Nunca me gustó ese hombre. Claro, la hermana había enviudado, pero él lo había matado. Porque se había enamorado de su esposa. Mira, y en su carro lo mataron. Ahí apareció muerto. Un balazo en su carro. Y su hijo, estaba totalmente seguro de que ese hombre lo había matado. Bueno, no sé si era cristiano o era caído cuando sucedió eso, pero nunca me cayó bien. Tenía realmente ojos de asesino. Mira, pues no sé por qué digo esto, ¿eh? Imagínense lo que puede pasar, ¿verdad? Bueno, hasta a David le pasó, ¿verdad, hermano? Hasta al rey David le pasó, pero bueno, obviamente su corazón era distinto, ¿verdad? Fue un pecador, pero diferente. Seguramente no hubiera Dios procedido de la forma como procedió, a no ser que obviamente el corazón de este hombre fuera distinto, ¿verdad? Y como todos son distintos, ¿verdad? No sabemos, pero el Señor remitió su causa, pero también las consecuencias fueron muy graves, ¿verdad, hermano? Muy graves. Le vinieron grandes tragedias, desgracias, por lo que había pasado. Y por último, pues, ni siquiera pudo tener paz. Hasta el final de su vida tuvo que pelear, porque eso se lo dijo Dios, ¿verdad? Por cuanto con este negocio, le dijo, hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, no se apartará el mal de tu casa, ¿verdad? Es serio, hay consecuencias serias. Bueno, y tanto la Biblia está llena de eso, además es increíble la gran cantidad de veces que la palabra nos habla de eso. Obviamente porque Dios conoce que esto es, bueno, Él se acuerda de nuestra condición, ¿verdad? Ahora iba a leer algo en el libro de Job, ¿verdad? Capítulo 20, hermano, del libro de Job. Capítulo 20, porque mientras no caigamos en esta degradación de llamarle a lo malo bueno, o de pensar que el sexo es una necesidad biológica solamente, mira, separada de la moral, de la espiritualidad, pues mientras no comprendamos esto, verá, aquí dice, fíjese pues, verso 20, mire lo que pasa. Bueno, ahora este texto es grave, hermano. Porque fíjese pues, si lo tomamos, digamos, dentro del contexto de nuestro matrimonio, y se hace esto porque es precisamente lo que el enemigo está haciendo hoy.
Lo mismo que pasó en los días del diluvio. Cuando Jesús habló acerca del matrimonio, el estándar que puso fue lo que Dios hizo al principio. Al principio no fue así. Ahora miremos verso 4, capítulo 20, verso 4. ¿No sabes esto, que fue siempre, desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los impíos es breve y el gozo del hipócrita por un momento? Si subiere su altivez hasta el cielo y su cabeza tocar en las nubes, con su estiércol, ¿ves?, perecerá para siempre. Con su estiércol, hermano. Volvemos a eso, ¿ves? Los que le hubieren visto dirán, ¿qué es de él? Como sueño volará y no será hallado, y disiparáse como visión nocturna. El ojo que le habrá visto nunca más lo verá, ni su lugar lo echará más de ver. Sus hijos pobres andarán rogando, y dice aquí, y sus manos tornarán lo que él robó. Sus huesos están llenos de sus mocedades, y con él serán sepultados en el polvo. Ahora sabe por qué se llega a esto. Mire lo que sigue. Si el mal se endulzó en su boca, si le parecía bien y no lo dejaba. ¿Cuándo es cuando el mal se endulza en la boca de alguien? Cuando a lo malo se le llama bueno, se pone lo amargo por dulce. Ya no se reconoce que es un pecado ni la necesidad de arrepentirse. Que había necesidad, se normaliza el mal, se normaliza. ¿Me entiendes? No solo se normaliza, sino que hasta se aprueba. Ya no se desaprueba. Ya no hay una batalla adentro, sino que el mal se endulzó en su boca. Si le parecía bien y no lo dejabais, antes lo detenía entre su paladar. Si el mal se endulzó en su boca, si lo ocultaba debajo de su lengua, esto es fingir. Fingir, no. Yo no. Esto es ocultarlo debajo, o sea, un pecado no confesado. Ese es un pecado de muerte. La Biblia dice, pues, cuando alguno viene a cometer a su hermano pecado, no de muerte, entonces orará y se le dará vida. Digo a los que pecan, no de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que ruegue. Para mí un pecado de muerte es un pecado no confesado. Cuando no se reconoce la necesidad de arrepentimiento, ni se reconoce que haya hecho nada malo. Pero esto ya es un nivel de corrupción, de degradación. Esto no se da de un día para otro, como el diluvio no se dio de un día para otro. Es más, Dios habló del diluvio y esperó muchos años antes de que viniera el diluvio, dando lugar de arrepentimiento. Ahora, cuando cayó el diluvio es porque todo pensamiento, todo designio, el hombre había ya decidido ir hacia el mal, sin importarle la advertencia de Dios, ni el mensaje de Dios. Si el mal se endulzó en su boca, si lo ocultaba debajo de su lengua, eso quiere decir, ¿ves? Lo ocultaba debajo de su lengua. Lejos de reconocerlo, se dice otra cosa, pues. Lo mismo pasa con la mujer adúltera, ¿verdad? Dice que come y limpia su boca y dice, no he hecho nada, ¿verdad? No he hecho maldad. Lo mismo pasa así. Pero hay un ojo que todo lo ve, un oído que todo lo escucha y un libro en el cual quedan anotadas todas las acciones. Eso también es una buena estaca, hermano. Para acá ya le digo, somos seres humanos. Todos somos seres humanos. Pero Dios dice aquí que usemos la estaca, hermano, para cubrir el excremento. Una persona usa la palabra, entonces ya en su corazón es redargüido. Entonces ya cubre su excremento.
ya no se da luz, pues verá. Si el mal se endulzó en su boca, si lo ocultaba debajo de su lengua, si le parecía bien y no lo dejaba, mas antes lo detenía entre su paladar, como le digo, ya no se siente insípido, ¿verdad? Ya se siente sabroso. Se huelga en la perversidad del vicio. Dice aquí, su comida se mudará en sus entrañas, dice. Y él de áspides será dentro de él. Y él de áspides. Un áspide es una serpiente. Va a producir amargura. Cuando ya no se trata el asunto del pecado. Pero dice, su comida se mudará en sus entrañas. Ahora mira lo que dice el verso 15. Devoró riquezas, mas vomitarálas. De su vientre las sacará Dios. Pudo haber recibido una palabra, un consejo. Devoró riquezas, pero vomitarálas. De su vientre las sacará Dios. Yo he visto personas que después de haber recibido por mucho tiempo una buena enseñanza, resultan, mira hermano, al poquito tiempo, ya haciendo lo que no debían hacer. Seguramente pues porque el mal se endulzó en su boca, ¿verdad? En su boca. El mal se endulzó en su boca. Dios dijo una cosa, pero él redefinió la voluntad divina. Ya no le llama. Conozco personas que andan promoviendo ahora hasta el segundo matrimonio, el recasamiento, y estando vivos los cónyuges. Es terrible, es como en los días de Noé, hermano. Todo designio del corazón. En el corazón están los pensamientos, la voluntad, las intenciones del corazón, pues, ¿verdad? La palabra de Dios dice que es viva y es eficaz, es como una estaca, ¿ves? Más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza hasta partir el alma y aun el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, hermano. Porque todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que hubiera hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo, ¿verdad? Devoró riquezas, mas vomitarálas. De su vientre las sacará Dios. Y ahí es donde viene el diablo, ¿ves? Aprovecha esa situación, esa conciencia con levadura. Entonces ya le introduce un dictado falso para leudar la doctrina. Devoró riquezas, mas vomitarálas. De su vientre las sacará Dios. Ya cuando eso pasa, dice, veneno de áspides chupará y matarálo lengua de víbora. No verá los arroyos, los ríos, los torrentes de miel y de manteca. Fíjese, hermano. No. Eso ya empieza. Entonces, ¿qué pasa? Hay una desconexión con el Espíritu. Y ya no se recibe una revelación del Espíritu. Ya no verá los arroyos, los torrentes de miel. Eso nos habla de la gracia, del cielo. Peligroso, hermano. El tiempo es malo. Afortunadamente, nuestro Dios es bueno y es extremadamente comprensible, pero es extremadamente sensible a toda actitud de humillación y de arrepentimiento. Y es extremadamente alérgico a cualquier actitud de soberbia, de prepotencia o de superchería, pues. Dios es bueno.
y nos está concediendo la oportunidad. Bienaventurado el hombre al cual Jehová perdonare, pues. Bienaventurado el varón cuyas iniquidades son perdonadas, cubiertos sus pecados. Bienaventurado el hombre al cual Jehová no imputó iniquidad y en cuyo espíritu no hay superchería. Es que lo que Dios trata de evitar es de la hipocresía, porque cuando ya hay hipocresía, pues es como una gangrena, ¿verdad, hermano? Y es algo que se gangrenó ahí. O como dice el texto que leímos, ¿verdad? Si el mal se endulzó en su boca, si le parecía bien, no lo dejaba, antes lo detenía entre su paladar. Yo creo que pecados de muerte son pecados no confesados, ¿verdad, hermano? Eso creo que es un pecado de muerte. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque obviamente, pues, con una conciencia cauterizada, ya no se procede en arrepentimiento. Entonces la sangre de Cristo y aún el sacerdocio de Cristo no opera, pues, porque Jesús está intercediendo por nosotros, ¿sí? Pero aquí abajo está el Espíritu redarguyéndonos. Cuando una persona ya no admite el redargüimiento del Espíritu, es irracional que Jesús siga intercediendo. ¿Por qué Él intercede? Porque por las personas que se arrepienten. Pero es que el mundo no puede tener un lugar en la oración del Hijo de Dios. Solo la iglesia. Jesús lo dijo, yo no te ruego por el mundo, dijo. Yo te ruego por los que me diste, porque tuyos son, tuyos eran y me los diste. Mira, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. A los que me has dado, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Necesitamos tener una estaca entre nuestras armas. ¿Y será que cuando salieres allá afuera, cuidado, hermano, con andar allá afuera, pues? Entonces cavarás. Y al volverte, quiere decir al arrepentirte, al tornarte, mira, cubrirás tu excremento. Porque Jehová tu Dios anda por medio de tu campo para librarte de tus enemigos. Por tanto será tu real santo, porque Él no ve en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Yo creo que una de las empresas más significativas y notables a las que debemos abocarnos, hermano, con esmero, con ahínco, es la de mejorar y fortalecer nuestra unión matrimonial, ya que la situación está peligrosa, el diablo anda tentando, necesitamos sentirnos lo más enamorados posibles de nuestras esposas. ¿Y cómo cree usted que se alcanza? Dando, fíjese, dando. Los judíos dicen, no es porque amamos que damos, sino porque damos es que amamos. Pues empiezas a darle cositas, a regalarle cositas, en lugar de ir a malgastar tu pisto con otras, ocúpate en darle. El corazón del hombre se va tras de aquello en lo que invierte. Por ejemplo, si tú tienes tu jardincito y lo riegas, lo limpias, lo cuidas, lo llegas a querer. Si tienes tu mascota, no voy a decir que hay que agarrar a la mujer de mascota, ¿verdad? Porque algunos se degradaron tanto que ya ni siquiera reconocen que es un ser humano. Como un hombre que cuentan que compró su chucho, hermano. Y mire, hermano,
todo su tiempo ya lo pasaba con el chucho. Llegaba del trabajo, agarraba su chucho, de chucho ya pasaba horas con el chucho. Entonces un día su esposa se sintió desplazada, ¿verdad? Y le dijo, pero mira, tú yo miro como que querés más al chucho que a mí. No, mi amor, dijo, yo a los dos los quiero igual, dijo. Imagínese. A los dos los quiero igual, o sea, ese cuate sí estaba, como digo, que él se la fumó verde, hermano. Imagínese. Eso restaura el amor. Las raíces del amor están en la bondad. Pero como el hombre es malo. La bondad hay que cultivarla, hermano, ¿verdad? Con nuestras esposas, pues, ¿verdad? Aunque sea una papalina que le lleve, hermano, cada día, pues dentro de sus posibilidades, ¿verdad? Una papalinía, alguna cosita así. Entonces ellas florecen, ¿ves? Se sienten, bendito sea Dios por las esposas, son maravillosas, hermano. A veces con una cosita, a mí no pasa con los padres, ¿verdad? Que llegan a ser olvidados a pesar de que son las fuentes de bendición más grandes con las que contamos, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien, ¿verdad? Sea de larga vida, abre la tierra, así, en fin, ¿verdad? Ahí vamos, esperamos que la gracia de Dios nos ayude, pues el tiempo es malo, como en los días de Noé, ¿verdad? Lo más peligroso es esa sensación de normalidad, porque todo está normal, todo está bien, y no, nada está bien. Las cosas no están bien. Necesitamos la palabra de Dios, seguramente, porque la palabra de Dios alcanza hasta partir el alma, aún el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A todos nos pasa. A escuchar la palabra, pues la palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, mi hermano. Entonces uno ya con la palabra ya puede tener uno la autoridad o la capacidad de sujetar todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Pensamos mal? Sí, pensamos mal. El enemigo trata de destruir la integridad, ¿verdad? Dice que hace investigaciones para saetear a escondidas al íntegro. Lo que el diablo trata de destruir es la integridad, hermano. Imagínense, lo más esencial para nuestras relaciones con Dios, porque mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que anduviera en el camino de la perfección, éste me servirá. Claro, Dios es bueno, hermano, pero lo importante es arrepentirse, ¿ves? Es a lo que yo llamo, eso creo que Dios me mandó a hacer eso. Lo que yo le digo a todos es procuren hallarse justificados. Por favor, no dejen nada sin juzgar dentro de ustedes. Traigan todo bajo el control de la sangre. Porque veré la sangre, dijo Dios, y el heridor no pasará a vosotros. Porque la sangre os será por señal. Agarré la sangre, úntela en los postes, en el dintel. Yo creo que eso es lo que quiere decir para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado entero, sin reprensión, para la venida del Señor, ¿verdad? Así que Dios les bendiga, hermanos, que el Señor prospere su palabra y que Dios nos imparta de su fortaleza para caminar en este mundo, ¿verdad? El trecho que falta. Que Dios sea glorificado y que Dios bendiga su palabra y que Dios nos ayude, hermanos. Entonces, miramos la